Muy buenas. Hoy quería grabar otro tipo de vídeo, algo que para mí es muy importante, muy especial y es lo que le dio la identidad al proyecto. Vamos a hablar del origen de Serapis Project. Durante el 2020 comencé a componer ideas que no encajaban en ninguno de mis otros proyectos musicales que tenía en el momento y terminé componiendo un tema de unos 11 minutos aproximadamente, con unos cambios drásticos, ideas poco conectadas entre sí y no sé, como muy poco sentido en general. Y como suelo hacer normalmente, cuando grabo algo lo dejo reposar unas semanas o unos días y luego cuando se me ha olvidado por completo lo vuelvo a escuchar a ver si me gusta o si no. Si después de escucharlo no me gusta, directamente lo borro. Así que podéis imaginar la cantidad de ideas que nunca han llegado a convertirse en nada, ya que intento componer algo cada día. No solo me mantiene creativamente activo, sino que es algo que me hace feliz simplemente. Ponerme todos los días y ver qué sale, ver qué pasa. En cambio, si me gusta, intento desarrollarlo para darle una forma final. Esto ocurrió con algunas secciones de aquel tema descabellado que no tenía mucho sentido y terminó por convertirse en el acto primero de Serapis Project. Se lo envié a mi queridísimo amigo Tato y lo primero que me dijo es que si lo hubiera escuchado sin saber qué era, hubiera reconocido inmediatamente que era algo compuesto por mí, lo cual me hizo muy feliz porque no me había pasado nunca de que alguien reconociera que esa música era mía, digamos, que tenía alguna huella o alguna marca de identidad propia. Tato entonces se unió a la idea de darle un poco más de identidad al proyecto y terminó diseñando el maravilloso logo que tenemos actualmente. Al principio todo iba a ser muy distinto. Mi idea era capturar todo eso que me gusta a mí de la música y todas esas cositas que tenían mi toque, por llamarlo de alguna manera, y quería hacer un solo proyecto que englobara todo esto. Tato y yo empezamos a hablar de huellas, marcas, pinceladas y encontré una palabra en japonés, ya hablaremos de mi obsesión por Japón en otro momento, que englobaba todas estas cosas. La palabra era ashiato y además de todas estas cosas que os he comentado, también significa los restos que deja una persona al fallecer. Pero cuidado, no los restos físicos que enterramos, sino el legado, la esencia o los recuerdos, la marca que pueda tener una persona en la vida de los demás. La cuestión, con esta palabra en mente, comencé a unir y a reunir ideas compuestas por mí en el pasado, en otros grupos, y las comencé a infiltrar en canciones nuevas. Algunas secciones de temas de Tangle Trio, Born in Exile, Molitiam, todos grupos que había formado parte en el pasado o que sigo formando parte actualmente, y algunas ideas que tuve yo por mi cuenta y publiqué en un EP en solitario hace unos años. En un principio todo esto iba a estar oculto, iban a ser referencias bien escondidas que quizás nunca se iba a dar cuenta nadie de que estaban ahí, iban a estar perdidas para siempre en el olvido, pero yo os las voy a enseñar a vosotros directamente. Así fue como nació el tercer acto, Wishfulness, por ejemplo. En el 2021 tuve un concierto con mi grupo de thrash metal Molitiam, donde necesitábamos tocar 1 hora y no teníamos 60 minutos de repertorio todavía, así que decidimos hacer como un solo cada uno para rellenar ese tiempo. Agus hizo un solo de batería, Carlos el solo de bajo, y cuando me tocó a mí hice un solo de guitarra en limpio, que no tenía nada que ver con el thrash metal, y aunque había compuesto como una idea armónica sobre la que improvisar, fue todo como espontáneo, fue un poco en el momento. Ahora os voy a dejar un pequeño vídeo de eso.
esta idea fue sobre la que luego se construyó Wishfulness, casi un año después. En la sección del solo de Wishfulness encontramos también una guitarra rítmica inspirada en A New Beginning de Tangle Trio. Otra mención directa a mi pasado musical. Y os voy a contar una anécdota. Justo con esta sección hice un experimento. Quise comprobar si esta mención o esta referencia era demasiado evidente o si pasaba desapercibida. Entonces lo que hice fue enseñarle una demo de este tema a mi madre. Una demo en la que no estaban las voces, no estaba el solo de guitarra, o sea, era algo completamente crudo. Total, la cuestión es que cuando escuchamos esa parte, mi madre me dijo, wow, qué bonito que es esto. Y yo le contesté, claro, esto te suena bonito porque ya lo conoces. Su cara. O sea, no tenía precio. La cuestión, con esto deduje que la referencia tenía efecto, pero que quizás el oyente no era exactamente consciente de dónde venía esa sensación de familiaridad. Con eso puedo agradecer a mi madre eternamente. Al final del tema construí un riff sobre la idea principal del inicio del solo de guitarra que hice en Born in Exile en Living Inside Me. Además, sobre esta idea, lo que hicimos fue el estribillo del acto número 2 con las voces. Aunque eso es un poco un spoiler, porque todavía no hemos llegado, perdón. Hay muchas referencias de este tipo a lo largo del proyecto, no solo en Wishfulness. Así que si os gusta este tipo de contenido, por favor hacedmelo saber, así ampliamos un poquito más de información en otro momento. Todo esto ocurría a la par que la composición de las letras y la narrativa. Entonces, al acercarnos tanto a Egipto y Grecia, nos estábamos alejando mucho de Japón. El término Ashiato estaba perdiendo cada vez más fuerza. Elegimos entonces a Serapis como el protagonista de nuestra historia y Serapis Project como el nombre de la banda. Con todas estas cosas, y si encima a esto le sumamos la voz de Chris, que considero que es la mejor cantante con quien he tenido el placer de trabajar, nos quedamos con un resultado de 8 canciones que ya no solo se entrelazaban entre sí como un disco conceptual, sino que encima estábamos ampliando esa conceptualización a varios proyectos y varios discos con los que trabajé yo en el pasado. Entonces ya estábamos ampliando esto a no solo un proyecto de metal progresivo, sino al proyecto más progresivo posible. ¿Qué os ha parecido? ¿Vosotros también opináis que el mundo es injusto y que deberíamos ser millonarios? No, es broma, es broma. Quiero daros las gracias personalmente por habernos acompañado hasta aquí. En esta aventura loca de narrativas, melodías, acordes disonantes y ritmos raros, y significa muchísimo para nosotros poder hacer estas canciones, y vuestro apoyo es algo muy, muy importante. Es algo que hace que todo esto sea posible. Así que nos vemos la próxima semana.